Imaginad enfrentaros a una de las fuerzas más implacables de la naturaleza. Bueno, pues de eso trata precisamente nuestra explicación de hoy. Vamos a desglosar los peligros fisiológicos del frío extremo y, lo más importante, los protocolos exactos que necesitamos para sobrevivir a ellos de forma totalmente segura. Vamos a meternos de lleno en el tema porque lo que vamos a ver es literalmente conocimiento que puede salvar vidas. No se trata simplemente de ponerse un buen abrigo, se trata de entender la biología de la sobrevivencia. Para arrancar, tenemos que plantearnos una pregunta fundamental. A ver, ¿qué pasa realmente cuando el cuerpo se congela? ¿Cómo atacan esas bajas temperaturas a nuestros tejidos y a los sistemas internos? Es fascinante, pero al mismo tiempo bastante aterrador ver cómo una caída en picado de la temperatura puede alterar por completo nuestra fisiología. Fijaos, el frío no es solo una sensación, es un agresor físico en toda regla, que desencadena en el organismo una serie de reacciones defensivas que al final resultan destructivas. El protocolo que vamos a seguir es muy claro. Primero, el peligro del frío extremo. Segundo, las primeras señales de alarma. Tercero, la hipotermia como una amenaza mortal. Cuarto, cómo tratar de forma segura las congelaciones. Y quinto, los errores comunes que debemos evitar a toda costa. Empezamos con la primera parte, el peligro real del frío extremo. Básicamente, la congelación se define en el ámbito clínico como el daño en los tejidos provocado por la exposición a unas temperaturas bajísimas. Y claro, suele cebarse especialmente con la piel, los dedos, las orejas, la nariz, los pies y las manos. Resulta que cuando la temperatura exterior cae en picado, nuestro cuerpo es muy inteligente y prioriza mantener el calor en su núcleo vital. ¿Y qué hace para conseguirlo? Pues sacrifica el flujo de sangre hacia estas zonas más periféricas, lo que provoca este peligroso daño en los tejidos a nivel local. Pasamos a nuestro segundo punto clave, las primeras señales de alarma. Aquí el punto crucial es saber interpretar lo que nos dice el cuerpo, porque, ojo, el frío puede ser tremendamente engañoso. Los signos iniciales son los que uno se espera. Una piel anormalmente fría, bastante pálida y como con una textura endurecida. Sin embargo, el síntoma más peligroso de toda esta lista es el adormecimiento, porque enmascara por completo la gravedad real de la lesión. Pensadla bien, que deje de doler no significa que la cosa vaya mejor, significa que el tejido ha perdido la capacidad de enviar señales de alerta al cerebro. Vamos, que el daño avanza en un silencio absoluto. Y si pasamos por alto esas primeras señales de alerta, el panorama se vuelve muy sombrío. Empiezan a salir ampollas, la piel coge un tono azulado que luego se vuelve púrpura o violáceo y al final el tejido se vuelve directamente negro. Y eso no es una simple rozadura. Ese color negro indica una destrucción celular masiva y, por desgracia, irreversible. Es la prueba física de que las células de esa zona han sufrido daños gravísimos por culpa de una congelación prolongada. Y así llegamos a la sección 3. La hipotermia, una verdadera amenaza mortal. Aquí es absolutamente fundamental que hagamos una distinción médica clara. Muchas veces confundimos estos dos términos, pero de verdad que no son lo mismo. Mientras que la congelación es un daño localizado en una parte concreta de las extremidades, la hipotermia es un descenso súper peligroso de la temperatura de todo el cuerpo. Es decir, es una crisis a nivel general. Para entenderlo rápido, la congelación pone en peligro un dedo o una oreja, pero la hipotermia pone en peligro la vida misma. Los síntomas de la hipotermia son, básicamente, un fallo en cadena de todo nuestro sistema fisiológico. Todo empieza con escalofríos, es el intento desesperado que hace el cuerpo para generar algo de calor. Pero después aparece una torpeza motora evidente y una fuerte confusión mental y somnolencia. Las personas empiezan a hablar súper despacio, la respiración se ralentiza y el pulso se vuelve muy débil. En los casos más extremos, la persona pierde el conocimiento. Y esto último es letal, claro, porque la mente ya no puede tomar ninguna decisión lógica para salvarse. Así que ante una emergencia de este tipo, hay unos pasos exactos y vitales que seguir. Primero, sacar a la persona afectada del frío. Segundo, hay que quitarle la ropa mojada de inmediato. Un dato brutal, el agua roba el calor del cuerpo hasta 25 veces más rápido que el aire. Tercero y cuarto, arropar a la persona con mantas totalmente secas y proteger muy bien la cabeza y el cuello. Y por último, importantísimo, hay que calentar primero el centro del cuerpo, limitando al máximo los movimientos y pidiendo ayuda médica urgente. Estabilizar ese núcleo vital es siempre la prioridad número 1. Vamos ahora con el cuarto punto de nuestro análisis, el tratamiento seguro de las congelaciones. Si tenemos que recalentar esos tejidos afectados de una forma 100% segura, la primera medida siempre es irse a un lugar templado. Una vez allí, cambiamos la ropa húmeda por capas bien secas. Y aquí está la clave médica para el recalentamiento. Hay que hacerlo única y exclusivamente con agua tibia. Cuidado, nunca caliente. El agua tibia es el estándar médico. Por último, siempre hay que buscar una evaluación profesional, especialmente si ya se ven ampollas o colores extraños en la piel. Hay una regla médica de oro que es inquebrantable.
Nunca, bajo ninguna circunstancia, debéis recalentar un área congelada si hay el más mínimo riesgo de que se vuelva a congelar mientras vais de camino a urgencias. Creedme, es preferible dejar la zona congelada y esperar para tratarla cuando estéis a salvo. El ciclo de descongelar y volver a congelar un tejido causa una destrucción en las células infinitamente peor que si lo mantenemos congelado durante un rato más. Llegamos ya a nuestra quinta y última sección, los errores comunes que hay que evitar. El primer error garrafal, y uno de los más típicos, es ponerse a frotar la zona congelada. Ya sé que el instinto natural nos pide generar calor con fricción, pero cuando el tejido está congelado y lleno de cristales, frotarlo es como estar raspando las células desde dentro. Literalmente, los cristales de hielo destrozan las células vecinas, lo que aumenta muchísimo el daño. Así que, bajo ningún concepto apliquéis fricción. El segundo gran error tiene que ver con qué tipo de fuente de calor usamos. Acercar a una persona un fuego, a una estufa o meterla en agua muy caliente es una auténtica temeridad. Pensad que esa piel ha perdido toda la sensibilidad, así que no siente dolor alguno. Por culpa de esto, las fuentes de calor tan intenso van a provocar quemaduras de gravedad increíble sin que el cuerpo ni siquiera se entere. Y al final al daño por congelación se le va a sumar, trágicamente, un daño tremendo por quemadura. En los casos graves de hipotermia, es vital evitar por completo los masajes o dar cualquier movimiento brusco a la persona. Un cuerpo y un corazón que están sufriendo hipotermia se vuelven increíblemente frágiles. Pensad que el sistema interno entero está al borde del colapso. Si manipulamos el cuerpo con demasiada fuerza, podemos llegar a provocar arritmias cardíacas que pueden ser fatales. Todo el manejo debe hacerse siempre de forma súper suave y meticulosa. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que da bastante que pensar. Como hemos visto, aplicar el protocolo correcto muchas veces nos obliga a ignorar por completo nuestros instintos más primarios. Hay que ir a contracorriente, nada de frotar, nada de acercarse corriendo a la chimenea y nada de recalentar la zona antes de tiempo. Sobrevivir al frío extremo no es solo echarle fuerza de voluntad, es tener el conocimiento preciso, la disciplina y entender qué necesita exactamente nuestra biología para salir adelante. Sabiendo que nuestra mente nos pedirá hacer justo lo contrario, ¿estamos realmente preparados para tomar las decisiones correctas cuando el frío nos ponga al límite?